Muy buenas tardes para todos. Los saludo desde las lejanas tierras, como digo siempre. Les doy la más cálida bienvenida. Hoy vamos a estar aprendiendo lo que nos dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3. Sean todos bienvenidos. El versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. O sea que lo que Moisés pensaba que era fuego físico, realmente lo que estaba viendo él era la manifestación espiritual del ángel de Jehová. ¿Sí? Por eso, como era una manifestación espiritual, después el Señor le va a decir a Moisés que tenga cuidado, que no se acerque más, que quite el calzado de sus pies. Y enseguida vamos a hablar del por qué le da esa instrucción. Resulta que Moisés ya llevaba muchos años en los terrenos de Madián. Y tal vez en esos años, ese corazón de Moisés, esa parte humana, es probable que en algún momento se hubiera sentido olvidado, hubiera sentido tristeza, nostalgia, en fin, tantos sentimientos que en un momento dado de nuestra vida pueden anidarse en nuestro corazón. Y a veces sentimos que la gente se olvidó de nosotros, que no somos importantes para nadie. Tal vez a veces sentimos que lo que hacemos no vale la pena, no es como tan así, como tan notorio, como tan trascendental. Y entonces venimos y nos sentimos como tan poquita cosa y llegan esos momentos de tristeza que abrigan el alma y que a veces nos hacen derramar una que otra lagrimita. No sabemos si Moisés en algún momento se pudo haber sentido así, pero lo más probable es que sí se pudo haber sentido de esa forma. Por eso decíamos en el estudio de ayer que nos pusiéramos en los zapatos, en un día ser el heredero al trono y al otro día no ser nadie, y además estar amenazado de muerte por el mismísimo faraón. Ese corazón humano entonces tuvo que haber sentido tristeza en un momento de la vida. Sin embargo, aquí vemos que para Dios nunca seremos olvidados. En el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, o sea, se iba a acercar a la zarza para investigar por qué era que no se consumía, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Recuerden que en sentido, en el idioma bíblico, en el aspecto teológico, cada vez que nos vamos a encontrar que algo se repite 2 o más veces, es un idioma que nos está diciendo, hey, ojo, advertencia, cuidado, peligro, esto indudablemente se va a cumplir. Entonces, por eso, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, llega el ángel de Jehová y le dice, Abraham, Abraham, no hagas tal cosa, ¿cierto? Vamos a ver que los sueños del faraón se repitieron. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, en el lenguaje bíblico es una advertencia de que sí o sí esa vaina se va a cumplir y que es una advertencia suprema o un llamamiento de suprema urgencia. Entonces llega ese que tal vez en un momento se sentía olvidado, que tal vez pensó que no era importante para nadie, y le está hablando nada más y nada menos que el creador del universo entero y su plenitud, y lo llama por nombre propio. No le dice como cuando nosotros vamos de pronto a comprar algo a una tienda que no conocemos. Buenas, don Cosito, don fulano, ay, mire, Perencejo, Menganejo, don Pepe. No, aquí Dios está llamando a Moisés por su nombre. Y Dios, ese mismo Dios que llamó a Moisés, conoce tu nombre. Conoce de dónde provienes, conoce cómo te sientes, conoce tu historia, conoce todo de ti, a tal punto que la Biblia dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Tal es el cuidado y la memoria que Dios tiene de ti y de mí. A lo cual respondió Moisés, dice, y él respondió, heme aquí. ¿Por qué Moisés responde con esa tranquilidad? La Biblia dice, más adelante nos vamos a encontrar que la Biblia describe a Moisés como uno de los corazones más mansos que han existido sobre la faz del planeta en toda la historia. Era un espíritu apacible, era un hombre tranquilo y además era un hombre que tuvo esa gran oportunidad de haber sido criado por su mamá y por lo tanto toda la fe judía había sido establecida en su corazón. Entonces para él no era ajeno que el creador del universo estuviera frente a él. Obvio, sí, muy sorprendente, pero no era ajeno, no era algo nuevo a lo que él se estuviera enfrentando, porque ya esa mamá y esa familia hebrea durante los años de crianza le habían hablado de las grandezas del Dios de Israel. En el versículo 5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento, las personas no podían acercarse tan libremente a la presencia de Dios como sí podemos hacerlo nosotros en este momento de la historia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo,
El Espíritu Santo solamente venía sobre una persona en un momento dado y para un fin específico, pero después se apartaba de él. En el Nuevo Testamento es una promesa que nos hace el Señor Jesucristo. Dice que a nosotros nos conviene que Él se vaya, porque después de que Él se vaya enviará al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, que estará con nosotros todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros podemos acercarnos libremente ante la presencia de Dios, hablarle de lo que sucede en nuestro corazón, de cómo nos sentimos, entrar sin temor a ser consumidos. ¿Cómo así que consumidos? ¿Qué es eso? Sin temor a morir, porque vamos a encontrar, sobre todo, pues obviamente en el Antiguo Testamento, que muchas personas perdieron, digamos, ese respeto por la presencia de Dios y entraban de cualquier manera y eran consumidos por esa presencia viva de Dios. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento no es así, porque es como si el Señor Jesús hiciera como una cobertura especial sobre nosotros y de esta forma poder entrar confiadamente al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento entonces, como era tan complicada la situación, porque no existía esa libertad de entrar confiadamente ante la presencia de Dios, por eso Dios le dice, detente, o sea, le dice, no te acerques más. ¿Por qué? Porque Moisés, aunque era chévere el muchacho, y amaba a Dios y toda la cosa, y había sido 40 años en Egipto educado como futuro faraón, 40 años en el desierto de Madián, procesando la información, siendo el heredero ya del llamamiento santo de Dios, pues todavía era un ser humano y todavía no era tan perfecto como debería serlo. Y entonces esa parte, digamos, humana, esa parte pecaminosa que hay en nosotros, hacía que no pudiera acercarse tanto a la presencia santa del Dios Santo, porque corría riesgo su vida. Ahora vamos a explicar el tema de las sandalias. Bueno, entonces, ¿por qué Dios le dice que se quite los zapatos y por qué nosotros ahora no lo hacemos? Bueno, les voy a explicar el simbolismo de todo esto. Resulta que para muchas culturas orientales no está bien visto que usted entre con zapatos a la casa. Incluso ya se está convirtiendo en parte de nuestra cultura occidental debido a este tema de la pandemia, porque entendemos que podemos traer grande contaminación de la calle, ¿verdad? ¿Qué significaba quitar la sandalia? Primero, significaba que Moisés estaba entrando en un territorio que era santo. Algo así como si Dios le dijera a Moisés, vas a entrar a un lugar, estás pisando, estás parado en un lugar que es santo, es decir, es santo porque yo estoy, mi presencia viva está en este lugar. Entonces, esta es mi casa. En señal de respeto, Moisés, deja tus zapaticos de lado, ¿cierto? Es decir, esa contaminación que traes de allá afuera, esa forma de pensamiento, eso que tú creías hasta ahora, eso que era parte de tu cultura, eso que era tu identidad, se va a quedar afuera representado en esos zapatos. Eso es contaminación. Estamos hablando en el aspecto espiritual, para que por favor me entiendan. Esa contaminación la vas a dejar ahí afuera, te vas a presentar ante mí con pies descalzos, con pies desnudos. Es decir, vamos a reaprender, Moisés. Vas a llenarte de mi presencia, ya no porque te hayan contado, ya es porque lo vas a vivir, ya es porque quiero tener una relación de intimidad, de comunicación contigo. ¿Sí? Se los pongo en un ejemplo de pronto más cercano. Resulta que usted va a tener su noche de bodas. Ahí sí abren los ojos y ahí sí prestan atención. Resulta que usted va a tener su noche de bodas. Y entonces resulta que su novio le da por ponerse las zapatillas más estorbosas del mundo. Eso va a complicar la situación. Imagínese una vuelta bien rara que la raya ahí con la zapatilla. Y ni qué decir de unos tacones bien afilados, aunque no faltará el fetichista. Pero no, esto es una relación normal. Ya no nos vayamos por allá como tan alejaditos, por favor. Juiciosos, no dejen volar tanto la imaginación, chicos. Estamos en un tema bíblico, por favor. Imagínense que esa novia así le da por tener unas botas de vampiresa, de esas que van amarradas hasta la cintura, con ganchos y con de todo, y le da por hacer el vuelo del ángel. ¿Cómo va a quedar ese hombre engarzado en esos zapatos? Entonces, esa cantidad de ademanes en la vestimenta van a evitar que haya una intimidad adecuada para esa noche de bodas. Les pongo ese ejemplo para que nos hagamos una idea de lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés. Dios le estaba pidiendo a Moisés, quiero que dejes tu contaminación ahí afuera, esa contaminación está representada por esas sandalias, quiero que estés desnudo delante de mí, tus pies, ¿cierto? Para que no se imaginen otra cosa, pues tampoco.
Quiero que de ahora en adelante tú y yo, Moisés, tengamos una relación de intimidad, de comunicación, de padre a hijo, de Dios a siervo. Y Moisés efectivamente entiende todo lo que se le está diciendo y así lo hace. En el versículo 6, Dios se identifica ante Moisés y le hace un recorderis. Cuando le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué Dios se identifica de esta manera? Porque recuerden que Dios es el Dios de pactos y aunque el pueblo de Israel en su inmensa mayoría se habían olvidado de Dios, es como si Dios le estuviera diciendo a Moisés, mira Moisés, yo sé que muchos de ellos se han apartado de mí, pero por mi parte el pacto continúa vigente. Por eso Dios se identifica plenamente delante de Moisés. Cubrirse la cabeza, dice el versículo 6, que Moisés decide entonces, siente temor y cubre su rostro. Esto era común dentro de la cultura judía y se hacía como señal de respeto. De ahí que entonces en adelante vamos a ver, por ejemplo, que los judíos hasta el día de hoy se ponen un gorrito, el kipá, sobre su cabeza. Es como si le dijeran al mundo, miren, este gorrito representa que yo estoy sujeto a la autoridad de Dios, que tengo una autoridad que rige mi vida. De ahí también entonces la costumbre de que las mujeres no se cortaban el cabello, o por lo menos no tan corto, como de pronto sí es una tendencia hoy en día. Porque ese cabello de la mujer representaba como un manto, como una cobertura que era señal pública de que ella tenía una autoridad sobre ella, ya fuera la autoridad del papá, de la mujer, del esposo o de Dios. Por eso es que las mujeres, sobre todo en esas culturas, siempre van a tener su cabello demasiado largo. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.